He viajado por todo el país, pasando por Oklahoma, Kansas, Nebraska y Dakota del Sur, pero nunca había visto algo así. Todo empezó en la enero de 70, todavía en Kansas, cuando doblé una curva y vi esa línea roja justo en medio del carril. Pensé que era pintura vieja de alguna obra, pero no tenía fin. Era oscura, casi como óxido fresco. Parecía tan viva que apenas respiré cuando me di cuenta de que se extendía kilómetros. Pensé en ignorarla, pero su brillo parecía llamarme en la carretera vacía de la tarde. Al día siguiente, conduje por una zona rural de Nebraska para ahorrar peajes. Un camino de tierra, curva tras curva. Y allí estaba, la línea roja reapareció al final de la polvorienta carretera, extendida como si existiera única y exclusivamente para seguirme. Mis neumáticos la rozaron como si fuera obligatoria. Parecía decirme, allá va. Intenté un desvío, una carretera secundaria, incluso un acceso improvisado que vi en un mapa viejo. Y, sin embargo, reapareció, ahora más densa, más vívida. Pasé la noche preocupado por ella, tratando de entender si no era solo mi imaginación. En el tercer estado, justo después de cruzar a Nebraska, la carretera era estrecha, casi un callejón. En cada curva, sentía un nudo en el corazón al ver cómo la marca se espesaba, parecía tragarse el asfalto. Me detuve a frotarme el dedo y sentí algo pegajoso. Era cálido, húmedo. El olor me golpeó como un puñetazo, hierro. Era sangre. Me quedé allí, respirando con dificultad, mirando mi mano manchada, pensando en el daño que podría causar. La idea de tomar una foto parecía obvia. Pero la cámara del celular falló y la lente se empañó. ¿Por qué la línea aparecía en mí, pero desaparecía de mi memoria? Cuando entré en Dakota del Sur, un mapa sin conexión mostraba espacio, libertad. Creí haber escapado. Pero allí, al lado de la US 20, justo al entrar en el territorio, volví a ver la línea. Más ancha que antes, cubriendo casi toda la franja. Conduje cada kilómetro posible, cambié de carretera, intenté volver a la ruta original. Fue inútil. 4 estados, 4 entradas, y en cada una de ellas, esa línea que no me dejaba salir. Y cada noche, su línea solo se hacía más grande, como si se alimentara de mi miedo. Empecé a anotarlo todo, intentando averiguar si había un patrón. La hora, el kilometraje, el consumo de combustible, el sonido del motor, la vibración del volante. Pero nada tenía sentido. Era como si la línea estuviera unida a mí, no a la carretera. Parecía moverse conmigo, como una sombra viviente bajo la camioneta. Una noche, aparqué en una gasolinera aislada del norte de Nebraska, salí y caminé hasta donde terminaban las farolas. La línea seguía allí, extendiéndose desde la parte delantera de la camioneta y desapareciendo en la oscuridad de la carretera. Tomé mi linterna y la seguí. 30 pasos. 100 pasos. Y allí estaba. Como si hubiera surgido de la noche. Corrí de vuelta. Subí al taxi e intenté dormir. Pero antes de que pudiera conciliar el sueño, oí el ruido, un sonido viscoso, como si algo se estuviera vertiendo sobre el asfalto. Fui a la puerta y la abrí un instante. Y allí estaba, la línea extendiéndose sola, creciendo lentamente, como si algo invisible la pintara. Cada centímetro vibraba como carne viva. Cerré la puerta de golpe, arranqué el motor y me fui sin pensar. Desde entonces, no he parado de noche. Conduzco recto hasta que no puedo más. Porque si me detengo, se acerca. Siempre. Empecé a preguntar discretamente en gasolineras y talleres si alguien más había visto esa línea. La mayoría se reía o decía que era un marcador de obras. Un anciano en una gasolinera de Sioux City, Iowa, fue el único que me miró fijamente. Si te eligió, se acabó, dijo. Ella marca quién se va a salir de la carretera. Le pregunté qué significaba eso. No respondió.
Simplemente se levantó la camisa y me mostró una cicatriz que le recorría la espalda como un rayo. Intentó llevarme. Salté primero. No tuve valor para hacer más preguntas. Ahora, cada noche es una carrera contra ella. Veo la luz cambiar, el cielo tornarse naranja, y todo mi cuerpo se congela. Porque sé que, cada noche, la línea es más gruesa, más cercana, más viva. Y un día, ya no se limitará al asfalto. Entrará en la cabina. Se envolverá alrededor de mi cuerpo. Y cuando eso suceda, no sé si podré seguir conduciendo. O si tomará el volante. Ayer, al amanecer, paré en un restaurante en el Valle de Missouri. Fui al baño a lavarme la cara, intentando fingir que todo estaba normal. Pero al mirarme en el espejo, me di cuenta de que la línea también estaba allí. No en el suelo, sino en mi cuello. Una delgada marca roja, como una cicatriz que empezaba a formarse. Estiré el cuello de mi camisa. La marca me llegaba al pecho. Mi corazón se aceleró. No era pintura. No era una herida. Era del mismo color, la misma textura vívida que vi en el asfalto. Salí del baño sin terminar de lavarme la cara. Sentí que, a partir de ese momento, ya no estaba solo en la carretera. Estaba en mí. Hoy fui a cargar gasolina a una gasolinera en la frontera con Illinois. Cuando pasé por encima del sensor, el dependiente no apareció. Entré en la tienda y la encontré vacía, con las luces destellando. De fondo, un televisor mostraba la imagen congelada de una autopista, la línea roja en el centro, extendiéndose. Y en la esquina de la pantalla, mi camioneta. Estacionada. Como si ya hubiera estado allí. Como si me hubiera estado esperando. Salí corriendo, y por un momento estuve seguro de oír el chirrido de neumáticos detrás de mí, aunque el motor seguía apagado. Se movía sola. Ahora todo lo que hago parece reflejarse en ella. Si giro a la izquierda, la línea se curva conmigo. Si freno, late. Como una extensión viviente de mi propio cuerpo, como un cordón umbilical conectado a algo que aún no entiendo, pero que claramente tiene una intención. Y miedo. Miedo no a mí, sino al suyo. Como si ella también estuviera siendo arrastrada por algo. Algo más antiguo, más profundo. Algo enterrado bajo la Ruta 4, esperando a un nuevo conductor. Si alguna vez ves una línea roja que cruza la carretera y te sigue incluso después de desviarte, no sigas. No intentes escapar. Porque no puedes escapar de algo que ya ha decidido llevarte. La línea no es tinta. Es carne. Es memoria. Y cada centímetro que crece es un pedazo de ti que ya se ha tragado. Recogí un vehículo que me llevó a lo profundo de Arizona, una ruta que había olvidado, atravesando desiertos y pequeños pueblos que parecían congelados en el tiempo. Caía la tarde y el cielo empezaba a teñirse de ese rojo que solo el desierto puede crear. El GPS me enviaba a la US 191, pero tomé un desvío marcado con un cartel improvisado, ruta alternativa, mantenimiento. Era una carretera estrecha y sin señalizar, pero parecía estar en buen estado. Unos 15 minutos después, vi la entrada a un túnel que juro no haber visto nunca. Sin nombre, sin luces, solo un arco de hormigón desgastado en medio de la nada. No venían coches, ni señal de radio. Entré despacio. El túnel parecía más largo de lo debido. La luz se desvaneció rápidamente. Solo los faros iluminaban las paredes, que parecían húmedas, con manchas oscuras que formaban patrones extraños, casi como símbolos. No puedo decir cuánto tiempo estuve allí. Mi reloj digital se apagó. La radio silbó. Hasta que, a mitad del túnel, la estática de la radio cesó y empezó a sonar una canción, una melodía lenta, sin voz, solo instrumentos antiguos. Algo entre un arpa y metal rayado. Me dio escalofríos. La música se repetía en bucle, con una perfección mecánica que parecía incorrecta.
Cuando finalmente salí del túnel, el sol seguía en el mismo lugar. Nada parecía diferente a primera vista. Pero pronto empecé a notar detalles. Las señales de tráfico estaban torcidas, escritas con letras que no reconocía. No era inglés. No era español. Parecía una mezcla del alfabeto latino y símbolos cuneiformes. Paré en una gasolinera unos kilómetros más adelante, pero el lugar estaba desierto. No había empleados, solo el sonido de la misma música que sonaba desde un altavoz que colgaba del techo, como si el túnel la hubiera dejado pegada a mí. El café del termo estaba caliente. Recién usado. Pero no había nadie allí. Volví a la camioneta e intenté comunicarme por radio. No hubo respuesta. Intenté conseguir señal de celular, pero no funcionó. Pero el GPS decía que seguía en la misma carretera. Solo que los nombres de los pueblos habían cambiado. Clayton se convirtió en Clayton. Winslow en Wslow. Era como si todo hubiera sido reescrito. Incluso la camioneta se sentía extraña. El tablero estaba más apagado. El motor sonaba más limpio. Como si fuera un vehículo diferente. Y en el interior del parabrisas, alguien había escrito con un dedo en el polvo, "Has cruzado". Pensé en volver, desandar mis pasos, encontrar el túnel de nuevo. Pero por mucho que intenté rastrear la ruta, no pude encontrar la entrada. Conduje durante horas, intentando volver al punto exacto, pero el túnel simplemente había desaparecido. Donde debería haber estado, solo había un barranco seco y árboles torcidos, como si el desierto se hubiera tragado la carretera. Sin embargo, el cielo parecía el mismo. Las curvas del camino me resultaban familiares. Pero algo siempre estaba torcido. El sonido del viento sonaba apagado. Los postes de electricidad tenían un brillo estático, y los cactus a lo largo del camino parecían estar inclinados en la dirección equivocada, como si se inclinaran hacia algo que no podía ver. Esa noche, me detuve a descansar al borde de un camino rural. Pero no pude dormir. La melodía que había empezado a sonar en el túnel aún resonaba en la radio, aunque estaba apagada. Era como si el camión respirara la música. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de pasos fuera de la cabina. Pasos arrastrados, como si alguien descalzo estuviera dando vueltas alrededor del vehículo. No tuve el valor de abrir la puerta. Al amanecer, bajé y vi marcas en el suelo, no de zapatos, sino de pies muy delgados, casi triangulares, como si alguien, o algo, me hubiera estado acechando durante la noche. Fui a un pueblo cercano buscando ayuda o al menos alguna referencia familiar. Pero nadie parecía notar que algo andaba mal. La gente hablaba inglés, pero con un acento que sonaba entrecortado y arrastrado, como si estuvieran aprendiendo fonética por primera vez. Me miraron fijamente durante demasiado tiempo, como si intentaran averiguar quién era. Pregunté por el túnel. Solo asintieron, algunos sonriendo nerviosamente, como si entendieran pero no quisieran decirlo. Un anciano me llevó aparte y dijo en voz baja, algunos vuelven. Otros simplemente creen que sí. Desde entonces, no estoy seguro de si lo que estoy experimentando es una continuación de mi ruta original o una copia. Todo parece demasiado bien, el cielo está demasiado despejado, los coches están demasiado limpios, no hay ruido innecesario. Y lo peor, cada noche, al mirar por el retrovisor, veo el túnel. Aunque no está ahí. Veo la entrada oscura, fija, esperando, como si aún estuviera a punto de cruzarla. Y cada vez que miro demasiado tiempo, oigo un nuevo sonido proveniente de la radio, mi propia voz, diciendo algo que nunca he dicho. Todavía no he podido entender las palabras, pero sé que cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Hoy intenté hacer una prueba. Encendí la grabadora de mi celular y la dejé encendida mientras conducía, esperando que captara cualquier anomalía en el sonido, la radio o mi propia voz. Mantuve la cámara apuntando hacia el espejo retrovisor para ver si el túnel realmente aparecía en las imágenes tal como lo veía.
Después de 2 horas, paré en un área de descanso y fui a revisar. El video mostraba la carretera normal. Cielo azul, horizonte estable, sin túnel. Pero a los 19 minutos, la pantalla se apagó durante 4 segundos. Cuando regresó, el ángulo era ligeramente diferente, como si el celular hubiera sido reposicionado. Y al fondo, por un breve segundo, un arco de concreto. Estático. Solo. Aunque nunca me había detenido allí. Borré el video de inmediato. Pero el sonido se quedó atascado en mi teléfono. Incluso con el video borrado, incluso con el dispositivo apagado, todavía puedo oírlo. Lo guardé en la caja de herramientas y ahora, al caminar por zonas desiertas, el sonido se filtra. Débil, pero claro, la melodía. La misma del túnel. Y sobre ella, la voz. Mi voz, susurrando cosas que no entiendo. Como si narrara una ruta alternativa. Una ruta que no elegí. O que ya elegí y ya no puedo escapar de ella. He dejado de intentar explicárselo a los demás. Las pocas personas a las que se lo he contado me miran con lástima. Dicen que es estrés, soledad. Podría ser. Pero desde que salí de ese túnel, no he vuelto a olerme en la cabina. No reconozco mi propia letra en el libro de registro. E incluso la forma en que agarro el volante parece diferente. A veces, al pasar por gasolineras o pueblos pequeños, veo mi camioneta estacionada a lo lejos. Idéntica. El mismo número, el mismo desgaste. Pero con alguien más dentro. Un borrón en la ventana, una cara de espaldas. Nunca puedo acercarme. Hoy, la radio dejó de sonar. En su lugar, empezó a sonar estática. Y en medio, repitiendo una y otra vez, no saliste. Como si, en algún punto, el túnel no tuviera fin. Y todo lo que vino después, fuera solo un reflejo. Un camino duplicado. Un universo reflejado. Donde sigo conduciendo, creyendo haber escapado, pero nunca llego al centro. Nunca regreso. Estaba entre Ohio e Indiana, pasando una de esas noches que parecen durar días. Había perdido el tren de mercancías, me faltaba diésel y el sueño empeoraba, como si alguien me hubiera pisado el pecho. El GPS estaba congelado, mi móvil no tenía señal. Estaba al límite. Empecé a pensar en parar a un lado de la carretera y dormir allí mismo, pero no me sentía seguro. Fue entonces cuando vi el cartel, algo viejo y oxidado, casi descolorido por el tiempo, gasolinera 13 a 500 metros. Nunca había oído hablar de él. Y he cruzado esa frontera decenas de veces. Pero en ese momento, la desesperación me venció. Tomé la curva. La gasolinera parecía sacada de una película de los 70. Luces rojas de neón parpadeaban, un surtidor oxidado pero en funcionamiento. No había coches. Ninguno. Solo el mío. Entré despacio, con las luces bajas. Sonó un timbre al aparcar. En el supermercado, una mujer me recibió con una sonrisa tranquila. No dijo su nombre, solo me ofreció café. Invita a la casa, dijo. Le di las gracias y lo bebí en silencio. Era el mejor café que había probado en mi vida. Fuerte, caliente y con el sabor de algún recuerdo que ni siquiera sabía que tenía. Antes de irse, me miró y dijo, sabes que no es gratis de verdad, ¿verdad? Me fui con ese pensamiento dando vueltas en la cabeza, pero solo entendí lo que quería decir cuando volví a la carretera. El reloj marcaba medianoche. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y, ella estaba allí. La misma mujer. Sentada en la parte trasera de la cabina, inmóvil, con la mirada fija en mí. Grité, casi pierdo el control de la camioneta. Me di la vuelta, nada. Vacío. Pero cuando volví a mirarme por el retrovisor, ella seguía allí. Y desde entonces, cada noche, a la misma hora, aparece. Siempre en el retrovisor.
nunca se mueve. Nunca habla. Pero está allí. Observando. He intentado tapar los retrovisores, cambiar de camión, incluso de ruta. Pero sigue viniendo. Solo desaparece al amanecer. Y aún así, el asiento trasero siempre se calienta, como si alguien acabara de irse. Volví al punto donde encontré el posto 13. Conduje durante horas. El letrero ya no estaba. El acceso tampoco. Solo había arbustos y oscuridad. Como si el lugar solo existiera para los que están al final del camino. Para los que no tienen salida. Y yo, acepté el café. Empecé a notar que cada vez que ella aparecía en el retrovisor, la radio cambiaba de emisora sola. Siempre sonaba una melodía lenta, como una balada antigua, de esas que ni siquiera conocías, pero que parecían traerte recuerdos que no te pertenecían. En esos momentos, el sonido del motor se desvanecía y la carretera parecía extenderse. Una vez, lo juro, conduje más de una hora y el odómetro no cambiaba. Era como si me hubiera quedado atrapado en un tramo entre dos lugares inexistentes. Cuando la música paraba, desaparecía. Pero ha pasado que sonara 2 o 3 veces en la misma noche. La cuarta noche con ella en el retrovisor, decidí parar en un área de descanso y esperar a que saliera el sol sin conducir. Quería ver si aparecía de todas formas. Y apareció. A medianoche en punto, aunque la camioneta no se movía. Solo que esta vez, estaba más cerca. Ya no estaba en el asiento trasero, sino reflejada en el espejo retrovisor, mirándome fijamente. Su piel se veía más gris. Sus ojos, más profundos. Me quedé quieto. El motor se apagó, pero la radio se encendió sola, susurrando la misma canción. En la letra, reconocí algo por primera vez: no aceptes lo que te dan cuando tu alma está en deuda. Me desperté con el sol pegando fuerte en la cara y las ventanas empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando con dificultad toda la noche. El café que siempre dejo en el puesto estaba frío, y había una nota pegada al lateral de la puerta: solo quiere compañía. Escrita con la misma letra que el cartel de Gasolinera 13. Desde entonces, he empezado a ver carteles en otros lugares. Gasolineras antiguas con surtidores desactivados, nombres tachados, y más de una vez me he encontrado con gente que, al mencionar el nombre de la gasolinera, simplemente agachaba la cabeza. Uno de ellos, un viejo camionero en un taller mecánico, simplemente dijo: aceptaste. Ahora cruzará la calle contigo hasta el final. Esta frase no se me va de la cabeza. Cada noche, me miro al espejo esperando no ver nada. Pero ella siempre aparece. A veces sonriendo. A veces seria. A veces con un ojo desviado. Cada aparición cambia un detalle. Y siento que, cuando ya no haya diferencia entre ella y yo, algo sucederá. Algo definitivo. Como si cada aparición fuera un recordatorio del precio que acepté pagar por el café. Un café que parecía insignificante, pero que costaba más que el diésel, el sueño o la memoria. Costó compañía. Y ahora, nunca más estoy solo. Ayer intenté confrontarla. Me quedé despierto, con la cabina iluminada y todos los espejos cubiertos con telas. Esperé hasta la medianoche. La radio estaba apagada. La camioneta estaba estacionada. Pero aún así, la luz se apagó. Un crujido agudo, luego todo quedó oscuro. Y entonces regresó la música, surgida de la nada. Miré por la esquina de la tela y vi sus ojos, justo detrás de mí. Ni siquiera parpadearon. Era como si el reflejo fuera más sólido que la realidad misma. Sentí su presencia sentada en el banco, el olor a café caliente y perfume añejo invadiendo el aire. Su voz sonó detrás de mi cabeza, sin abrir la boca: ya casi llegamos. Hoy temprano, fui a ver a un sacerdote en un pueblito cerca de Fort Wayne. Le comenté que se trataba de una carga espiritual. Me escuchó en silencio.
Finalmente, sacó un rosario desgastado del bolsillo y dijo, has sido marcado. Estas cosas no te siguen en vano. Siguen lo que aceptamos cuando somos débiles. Le pregunté si había alguna manera de librarse de ellas. Me dijo, no. Pero puedes retrasarlas. Me dio el rosario y me dijo que lo colgara en el retrovisor. Lo hice. Y esa noche, ella no apareció. Pero el rosario había desaparecido a la mañana siguiente. Solo quedaba la cadena rota, colgando como si estuviera corroída. Creo que estoy llegando al punto de no retorno. La camioneta a veces se maneja sola. Lo juro. Le quito las manos del volante un segundo y siento que gira lentamente, como si tomara sus propias decisiones. Y cuando miro el tablero, veo una segunda pantalla de kilometraje, una cifra que no para de crecer. No es la distancia recorrida. Es como una cuenta regresiva. Cada kilómetro, más cerca de lo que sea que se lleve conmigo. Y el café, el sabor sigue volviendo, cada vez que pienso en parar. Sigue caliente. Sigue presente. Como si estuviera atrapado dentro de mí. Si alguna vez te encuentras entre Ohio e Indiana, tarde en la noche, sin ruta, sin rumbo, y ves un viejo letrero de gasolinera con el número 13. No te detengas. Aunque todo salga mal. Aunque tengas el tanque vacío. Porque lo que te ofrece gratis, cobra con presencia. Y el precio es que nunca volverás a conducir solo. Porque cada noche, en algún espejo, en algún reflejo, estará ahí. Observándote hasta que olvides cuál sigues siendo tú. Recogí esa carga en Amarillo, Texas. El contenedor estaba sellado, la documentación en regla, el sello intacto. Fue una de esas entregas en las que ni siquiera miras lo que hay dentro, simplemente lo recoges, conduces y lo entregas. La ruta era larga, cruzando hasta el norte de Illinois. Al principio todo era normal, demasiado normal. La carretera estaba despejada, el clima era bueno. Pero unas 3 horas después de ponerme en marcha, oí algo parecido a un llanto. Débil, casi imperceptible. Pensé que solo estaba en mi cabeza. La radio estaba apagada, las ventanas cerradas. Me recosté en el asiento, respiré hondo y seguí adelante. Pero el llanto volvió. Esta vez con más claridad. Paró y volvió a empezar, como si fuera real. Me detuve a un lado de la carretera y caminé hacia la parte trasera, solo para asegurarme. Nada estaba fuera de lugar. El sello estaba intacto. Pegué la oreja al borde del contenedor y, allí estaba. El sonido. Un llanto de bebé bajo y apagado. Me dio escalofríos. Me quedé allí parado durante minutos, tratando de comprenderlo. Pensé en abrirlo, pero sabía que no podía romper el sello. Iba contra el protocolo y, técnicamente, no tenía una razón válida. Pero ese sonido era demasiado real. Regresé a la cabaña, intentando convencerme de que era algún ruido mecánico, viento, algo así. Pero el sonido continuaba. Y parecía hacerse más fuerte por la noche. Como si el silencio de la madrugada amplificara lo que venía de dentro. Llamé a la compañía naviera. Se lo expliqué todo. El hombre del otro lado se rió, pensando que bromeaba. Dijo que el contenedor estaba catalogado como vacío, sellado para transporte técnico. Le pedí que lo confirmara. Dijo que ya habían enviado carga así antes. Que era normal. Pero yo sabía lo que había oído. Y esa noche, al entrar en una gasolinera en Missouri, el llanto se agravó. Algunos camioneros estacionados cerca empezaron a comentar. ¿Llevan un gato ahí atrás?, preguntó uno de ellos, medio en broma. No. ¿Por qué? Escuché un ruido extraño que venía de su carga. ¿Cómo? Un niño. Me quedé paralizado. Era real. Alguien más lo había oído. Le pregunté si podía repetírselo a alguien de la empresa. Cambió de tema.
Dijo que tal vez se había confundido. Que estaba cansado. De repente, nadie quería involucrarse. Volví a la carretera y no pude dormir esa noche. El llanto se volvió más desesperado. Y en un momento, juro que escuché un golpe dentro del contenedor. 3 golpes fuertes. Como pidiendo salir. Al día siguiente, fui directo a la comisaría de un pueblito cerca de Springfield. Llegué nervioso y lo expliqué todo. El agente me escuchó en silencio, me pidió la documentación y llamó a otro hombre. Esperé casi 1 hora. Al volver, me dijeron que habían abierto una investigación rápida en el sistema y que la carga estaba registrada como un simulador acústico para pruebas de sellado. Un contenedor con una máquina dentro, utilizada para generar ruido interno. Pero nadie me lo había dicho al embarcar. Y aún así, no justificaba lo que oí. Porque el sonido no era un llanto cualquiera. Había emoción. Angustia. Pánico. Y peor aún, parecía que sabía cuando estaba escuchando. Insistí en que inspeccionaran el contenedor. Dijeron que solo podían hacerlo con la autorización de la empresa. Volví a llamar al contacto de la naviera. Esta vez, el número era automático. Nadie contestó. Pedí dejar el camión allí, pero me dijeron que no podían detenerlo sin una orden judicial o una justificación formal. Salí de la comisaría con el llanto resonando de nuevo. Y esa noche, cambió. Era más intenso. Más humano. Y acompañado de algo más. Un sonido húmedo. Como si algo se arrastrara. Como si algo más que el llanto se moviera dentro de la caja metálica. Decidí abrir el contenedor yo mismo. Me detuve en un lugar apartado de la carretera, apagué todo y fui al precinto con unas pinzas. El problema era que, cuando llegué a la puerta, estaba mojada. Había huellas de manos, pequeñas, en la carrocería. Como las de un niño, pero cubiertas de una sustancia espesa y oscura. Sangre o algo así. Me agaché para tocarla, estaba caliente. No tenía sentido. Y entonces, detrás de mí, el llanto empezó de nuevo. Pero ya no venía del contenedor. Venía de la cabina. Miré hacia adelante y vi la silueta de alguien sentado en mi asiento. Corrí de vuelta, con el corazón latiéndome como un martillo. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Pero la radio estaba encendida, desenchufada, emitiendo el sonido del llanto, el mismo. Solo que ahora, entre las pausas, podía oír una voz. Una voz débil, susurrando palabras que no entendía. La grabé con mi celular, pero el audio no captó nada. Silencio absoluto. Desde entonces, cada parada ha sido un infierno. El llanto aparece en nuevos lugares. A veces dentro de los armarios de la cabina. A veces en el sonido de los frenos. A veces, en mi propio oído, como si viniera de dentro de mi cabeza. Hoy, al amanecer, me detuve en una gasolinera en Joliet. Intenté dormir un poco, pero me despertó un sonido sordo y metálico. 3 golpes, como antes, pero esta vez acompañados de un grito. Un grito infantil y desgarrador. Salté de la cama y salí de la cabina con el corazón en la garganta. Todo a mi alrededor estaba normal, camiones llenando combustible, gente tomando café, nadie parecía haber oído nada. Fui a la parte trasera del camión. El lateral del contenedor estaba cubierto de arañazos, como si algo intentara salir con las uñas. Y entre los arañazos, escrito con letras torcidas y borrosas, sáquenme de aquí. La pintura parecía fresca, aún descascarada. Regresé a la cabaña temblando. Encendí la radio solo para distraerme, pero la emisora cambió sola. Y empezó a sonar una canción de cuna. Sencilla, lenta, de esas que una madre le canta a su hijo para que se duerma. Y de fondo, llanto. Pero esta vez, más tranquilo. Como si me mecieran. No sé si lo imaginé, pero sentí la camioneta mecerse ligeramente, como una cuna.
En la pantalla de la radio, donde suele aparecer el nombre de la emisora, decía nacido en silencio. No sé qué significa. Pero desde entonces empecé a tener pesadillas. Sueño que conduzco sin parar, con el contenedor abierto detrás de mí y un niño observándome desde el asiento trasero. Nunca le veo la cara. Pero sus ojos brillan en la oscuridad. E incluso en el sueño, el llanto está ahí. Me despierto sudando, con la garganta seca, como si hubiera estado gritando. Y cuando me miro al retrovisor, a veces veo huellas de manos en el cristal interior de la cabina. Diminutas. Siempre mojadas. Siempre frescas. Llevé la camioneta a que la inspeccionaran. El mecánico no encontró nada. Dijo que la carga llegó vacía, como era de esperar. No hay nada, amigo, dijo. Solo te está jugando una mala pasada. Pero sé lo que oí. Lo que sigo oyendo. Y sé que esa cosa me siguió incluso después de que el contenedor se fuera. Ahora, el llanto ya no depende de la carga. Me sigue a mí. Como si yo fuera el nuevo contenedor. Como si, al reportarlo, hubiera cambiado de lugar. La compañía nunca volvió a contestar. El número ya no existe. Y ayer, alguien dejó una nota doblada pegada en la manija de la puerta de la cabina. Solo decía, gracias por cargar. Y debajo, una huella dactilar. Pequeña. Oscura. Y todavía húmeda. Se suponía que sería una entrega rutinaria más. Salí de Tulsa, Oklahoma, rumbo a la zona rural de Ohio, recorriendo rutas que ya conocía de memoria. Aún así, algo extraño esa noche. La radio tenía pausas secas, como silencio entre ruidos. La carretera estaba demasiado vacía y el cielo sin estrellas. No me gusta jugar con la paranoia, pero el aire era denso, ¿sabes? Como si algo se moviera en paralelo, incluso sin sonido. Ocurrió en la US 60, cerca de Poplar Bluff. Una ligera curva, sin coches. Fue entonces cuando vi los faros. Eran iguales a los míos. La forma, el color, la velocidad a la que se acercaban. Al principio, pensé que era solo una coincidencia. La misma camioneta, de la misma flota, quizá. Pero cuando se acercó, se me heló la sangre. Era del mismo modelo, del mismo color, con el mismo arañazo en la puerta, la misma matrícula. Idéntica a la mía. La camioneta venía despacio, casi deslizándose sobre el asfalto. No intenté tocar la bocina ni salirme del carril. Me quedé allí parado. Cuando me pasó, miré al conductor y vi mi propia cara. La misma gorra, la misma camiseta que llevaba puesta en ese momento. Solo su mirada estaba, muerta. Una mirada fija, inexpresiva. Como si me mirara a través de mí, y no a mí. El impacto fue tan fuerte que frené en medio de la carretera. Respiré hondo unos minutos, intentando comprender. Volví, di la vuelta y seguí. Pero no quedaba nada. Ni huellas, ni faros a lo lejos. Nada. Como si el camión nunca hubiera pasado. La carretera estaba completamente vacía. Miré mi matrícula, revisé el salpicadero. Todo seguía igual. Demasiado igual. Desde entonces, empecé a notar pequeños cambios en los detalles. El asiento parecía más profundo. La llave de contacto estaba un poco rayada, y sabía que la mía era nueva. Las emisoras de radio empezaron a cambiar solas, siempre poniendo la misma pista instrumental. 2 días después, encontré una gasolinera aislada cerca de la frontera con Indiana. Paré a cargar gasolina, pero el empleado me miró de forma extraña. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo, ya has estado aquí esta mañana. La misma camioneta. La misma ropa. Incluso la forma de caminar. Intenté discutir, pero pareció un poco sospechoso. Y lo peor, en el reflejo de la ventana,
por un segundo, vi a alguien observándome desde afuera. Una figura que se parecía a mí, pero la silueta estaba a la izquierda del cuerpo, no a la derecha, como debería mostrar el reflejo. Me giré de inmediato. No había nada. Solo el viento. Y la sensación de que alguien siempre estaba un paso detrás. Desde entonces, lo he estado anotando todo. Horarios, matrículas de los coches que me rodean, kilómetros recorridos, todo. Pero siento como si condujera en un espejo retrovisor, como si hubiera otra carretera paralela a la mía, idéntica, y a veces una invadiera a la otra. Empecé a notar que, cada vez que veo mi reflejo en el retrovisor, tarda un poco más en seguirme. Como si reaccionara tarde. Y a veces, sonríe, cuando yo no sonrío. He cambiado el retrovisor, incluso he quitado los retrovisores laterales auxiliares. Pero no sirve de nada. En cualquier superficie reflectante, está ahí. Siguiéndome. Imitándome incorrectamente. Esta semana, me detuve en un motel de carretera, exhausta. En recepción, la señora me entregó la llave con una sonrisa y me dijo, bienvenido de nuevo. Le dije que era mi primera vez allí. Frunció el ceño y sacó el formulario de registro, allí estaba mi firma. Mi nombre, mi número de identificación, todo. Registrado la noche anterior. Pero yo estaba en otro estado en ese momento, tengo el recibo del peaje para comprobarlo. Pregunté si había cámaras. Dudó. Las cintas siempre desaparecen cuando eres tú. Eso me hizo estremecer. Dormí con la puerta cerrada, mi silla apoyada en el picaporte. Aún así, me desperté en mitad de la noche con la tele encendida. Y en la pantalla, la imagen de una camioneta idéntica a la mía. Estacionada. Y yo, dormida en la cabina. A la mañana siguiente, pedí un café y caminé hasta el estacionamiento. Mi camioneta estaba donde la había dejado, pero había huellas idénticas de neumáticos entrando y saliendo del espacio. Como si la hubieran movido y vuelto a colocar. Ninguna de las cámaras funcionaba, según el gerente. Colgando de la manija de la puerta, de un hilo, había un trozo de mi gorra, roto, con una marca de quemadura. Tengo mi gorra conmigo. Toda. ¿De dónde salió esa? La guardé sin decir nada. En el fondo, sabía que era suya. O mía. O algo intermedio. A partir de entonces, el camino se convirtió en un territorio de dudas. Cada señal que leía parecía fuera de lugar. En cada gasolinera en la que paraba me saludaban como si ya me hubieran visto. Los empleados estaban nerviosos, vacilantes y evitaban el contacto visual. Uno de ellos, un hombre mayor, me apartó y me susurró, si vuelves a cruzar esta calle, no lo mires. Le pregunté cómo lo sabía. Se quedó mirándome, pálido. Porque lo miré. Y ahora soy solo lo que queda de lo que era. Me fui sin decir nada más. Pero eso se me quedó grabado. Ahora, cada intersección me asusta. Cada curva cerrada parece una oportunidad para reencontrarme con él. He intentado parar, cambiar de rumbo, incluso apagar el motor. Pero algo siempre me trae ese momento, los faros acercándose, el camión idéntico y mi propia cara. A veces me pregunto si soy yo quien va en dirección contraria. Sí, en algún momento, intercambiamos posiciones. Y que ahora solo soy un reflejo intentando averiguar a dónde fue el original. Lo curioso es que cuanto más intento evitarlo, más fuertes se hacen las señales. Luces parpadeando, radios duplicando transmisiones, mi voz apareciendo en mensajes que no grabé. Ayer, antes de volver a la carretera, encontré un papel pegado a limpiaparabrisas. Estaba escrito con mi letra, la próxima curva es tuya. No sé qué significa exactamente. Pero desde entonces, he conducido como si caminara por una delgada línea entre existir y ser observado. Y cada vez que paso a otro camión, contengo la respiración. Porque sé que tarde o temprano, lo volveré a pasar. Y quizá la próxima vez,
no sea solo un reflejo. Quizá se detenga. Quizá se aparte. Y entonces, quizá, desaparezca. Hoy me detuve en un mirador apartado al borde de una montaña en Virginia Occidental. Sin nadie alrededor, apagué la camioneta y miré al horizonte. Durante unos minutos, hubo silencio. Hasta que oí rugir el motor. Venía de atrás. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Era él. La misma camioneta. El mismo color. Solo que se detuvo. Sin luces. En el asiento, yo. Mirándome. Por primera vez, por el retrovisor. No sonrió. No parpadeó. Simplemente se quedó allí parado, como si esperara a que yo decidiera. Volví a la cabina y me fui sin mirar atrás. Pero ahora sé que está ahí fuera. Y la próxima vez, tal vez decida por mí.